vamos a utilizar un ovillo de Katia Soft Macramé y además 2 aros de madera. Corta 8 cuerdas de 8 metros y 2 cuerdas de 60 centímetros. Dobla las cuerdas por la mitad y colócalas en el aro con un nudo alondra. Con una de las cuerdas de 60 centímetros, haz un nudo mágico. Dale unas 10 vueltas aproximadamente antes de cerrarlo. Haz una vuelta de nudos planos. Para ello, utiliza las cuerdas más o menos en el orden en el que hayan quedado tras hacer el nudo mágico anterior. Sin utilizar los 2 primeros cabos ni los 2 últimos, haz otra vuelta de nudos planos. Y repite estas 2 vueltas hasta tener un total de 29 vueltas.
Una vez terminadas las 29 vueltas, introduce el aro por dentro de todos los cabos y sitúalo junto con la última vuelta que has hecho de nudos planos. A 5 centímetros de la última vuelta vamos a trabajar una fila de nudos planos. Sin utilizar los dos primeros cabos ni los dos últimos, realiza otra fila de nudos planos. En la siguiente, dejar sin trabajar los 4 primeros y los 4 últimos cabos. De esta manera vamos a ir formando un triángulo. Haz un nudo plano con los 4 cabos centrales para finalizar el triángulo. Repite estos pasos hasta tener un total de 5 triángulos. Utilizando como guía el cabo que queda a la izquierda de los dos centrales, realiza nudo cordón diagonal hacia la izquierda con todos los cabos hasta llegar al extremo.
Repite lo mismo con los cabos que quedan en el lado derecho con nudo cordón diagonal hacia la derecha. Vamos a repetir de nuevo el paso anterior hasta haber formado una segunda fila de nudo cordón diagonal. Para esta segunda fila, el último cabo que hemos utilizado como guía en el paso anterior no vamos a utilizarlo. Y hacemos lo mismo con el lado derecho. Haz una tercera vuelta sin utilizar las guías en los nudos cordón diagonal que quedan. Y una vez hecha, con los cabos centrales, vamos a hacer un nudo plano, utilizando los 4 que quedan en el centro como guía y los 3 que quedan en cada extremo para trabajar el nudo plano. Vamos a cerrar los rombos repitiendo el proceso anterior, pero hacia el centro esta vez. Primero empezaremos por el más pequeño, luego por el del medio y terminaremos con el que empezamos primero. Cuando vayamos cerrando los rombos, los cabos que hemos usado como guía, esta vez sí que los vamos a utilizar para finalizar los nudo cordón diagonal hacia el centro. Vamos a repetir los pasos anteriores al rombo de manera inversa. Comenzaremos haciendo 5 triángulos, empezando por el nudo plano central y acabando con una vuelta entera de nudos planos.
Una vez terminados los 5 triángulos, a 5 centímetros de la última vuelta, vamos a comenzar con las 29 vueltas de nudos planos alternos como hemos hecho al principio. Si alguno de los cabos, cuando vayas finalizando, se te queda un poco más corto, corta una cuerda y colócala por detrás del cabo. Una vez la tengas colocada en su posición, trabaja el nudo como corresponda y el cabo nuevo ponlo en la posición en la que corresponda. En este caso, lo voy a utilizar de guía. Intenta que las hebras queden por detrás y ajusta bien el nudo para que quede a la misma medida que los demás y no se note. Según vayas avanzando, ve escondiendo el cabo más corto en las guías centrales de los nudos planos que correspondan. Para finalizar, introduce el aro por el tejido y colócalo justo en la distancia de 5 centímetros que hemos dejado entre los triángulos y las vueltas de nudos planos. Dobla hacia adentro la labor y pasa todos los cabos por el aro. Estíralos bien y que queden todos a la misma distancia. Y con el cabo de 60 centímetros que todavía nos queda por utilizar, vamos a hacer un nudo mágico como hicimos al comienzo de nuestra cinta. Es importante que se apriete bien para que quede lo más parecido a la de inicio posible. Una vez acabes con el nudo mágico, corta todos los cabos que quedan sobrantes a ras del nudo y de esta manera habrás terminado tu cinta.